aceptado la invitación para unirse en este tema que me apasiona, pues les agradecemos por su presencia. Inicialmente quiero contarles que me acompaña en este momento mi esposa, ella es Mayor Aguilar, la persona gracias a quien yo hace 6 años conocí de la existencia de este producto tan maravilloso y que es la razón que nos convoca en esta tarde. Bueno, bienvenidos todos a esta charla. Eh, Como Fer les cuenta, pues entonces hace 6 años conocemos del Ganoderma y empezamos a utilizarlos como familia y hemos venido encontrando una serie de beneficios en nuestra salud y en la salud de las personas más cercanas. Y esto ha hecho que Fernando, que es médico especialista en anestesiología, pues que es un estudioso increíble, incansable, es apasionado y cuando un tema lo cautiva, pues eh, se profundiza en ello muchísimo. Entonces se podrán imaginar todo lo que este hombre sabe de Ganoderma, porque esto le ha encantado y le ha apasionado precisamente porque no se conocía, porque no sabíamos de su existencia, porque digamos que la medicina occidental apenas si está empezando como a introducir medicina tradicional. Entonces, pues él es quien hoy nos va a hablar precisamente de la diabetes y cómo el Ganoderma lucidum, que ya les vamos a contar qué es, eh, influye no solamente en la prevención de esta enfermedad, sino también es un poderoso coadyuvante en su tratamiento, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer una información general. La idea es que apaguemos los micrófonos y que al final reservemos un espacio para cualquier inquietud, para cualquier pregunta. ¿Listo? Entonces, muy bienvenidos todos. Tomen nota y anoten sus preguntas para que no se les vayan a olvidar. Muy bien, entonces, entrando en materia, la diabetes es una enfermedad del metabolismo. ¿Cómo se define metabolismo? Es la forma en que nuestro cuerpo usa los alimentos para obtener energía. De los principales grupos de alimentos tenemos los carbohidratos o hidratos de carbono, a los cuales normalmente el estómago y el intestino metabolizan en moléculas un poco más sencillas y sobre todo en un azúcar llamado glucosa. Valga decir que la glucosa es la principal fuente energética para nuestras células. Una vez que la glucosa ha alcanzado el torrente sanguíneo, la sangre, ella tiene que encontrar la manera de ingresar a la parte interior de las células y para eso el organismo de manera muy inteligente se vale de una glándula que tenemos a nivel abdominal que se conoce como el páncreas, la cual produce a su vez una hormona llamada insulina. ¿Qué ocurre? Cuando alguien desarrolla una diabetes en algún momento de su vida es porque hay una de dos circunstancias. O su cuerpo no produce la suficiente hormona o las células no la logran utilizar como deberían, lo cual comienza a generar una acumulación y aumento en los niveles de la glucosa en la sangre, que es lo que claramente consiste la diabetes. En la clasificación de la diabetes tenemos 3 grupos principales. Tenemos en primer lugar la diabetes tipo 1, también conocida como diabetes juvenil. Es una enfermedad en la cual, por alguna razón, incluyendo a veces una respuesta anormal del organismo frente a una infección, por ejemplo por virus, el organismo desarrolla una serie de anticuerpos para tratar de defenderse y en ese proceso desafortunadamente comienza a reconocer como extrañas las células propias de los islotes del páncreas que producen la insulina. En la diabetes tipo 2, que es la que se conoce como diabetes del adulto, el organismo esencialmente se torna de alguna manera resistente a la insulina
Esta era la que solía llamarse, como les menciono, diabetes del adulto y tiene la característica que responde hasta por el 80% de los casos de diabetes en todo el mundo. No es exclusiva de los adultos porque desafortunadamente con el advenimiento de obesidad, incluso en edades tan tempranas como en los niños, ocasionalmente, aunque es más escaso, se puede presentar diabetes tipo 2 en niños. Y por último, existe la diabetes gestacional, que es aquella que se presenta en una mujer previamente normal, que durante su embarazo, en los controles, cuando le hacen el examen llamado tamizaje, se encuentra que su organismo está respondiendo de manera inadecuada a la carga de glucosa. Y en estos casos es importante decir que no toda mujer que desarrolla diabetes gestacional continúa siendo diabética. La mayoría de ellas tienen un problema transitorio que desaparece después del parto. Pero, ¿cuál es entonces la magnitud del problema en nuestro país? Tenemos que hasta el 8% de la población padece alguna de las formas, de las tres formas que les acabo de mencionar. Pero cuando se considera únicamente a la población con sobrepeso, que se define como un índice de masa corporal superior a 30, puede ser la incidencia tan alta como hasta el 40%. Casi que la mitad de las personas que tienen sobrepeso en algún momento de su vida pueden llegar a desarrollar algún tipo de diabetes. Muy bien. ¿Qué ocurre cuando una persona tiene ya el diagnóstico de diabetes y cómo se manifiesta la enfermedad en cuanto a sus complicaciones? Las complicaciones de esta enfermedad metabólica se dividen en dos grupos grandes. Las primeras son las complicaciones agudas, dentro de las cuales están aquellas maneras en que se manifiesta inicialmente la enfermedad o debuta, como dicen los endocrinólogos, esta enfermedad debutó con, pues las principales son en primer lugar una hiperglicemia importante, en segundo lugar puede tener el paciente un coma diabético, la tercera forma de presentación aguda es el coma hiperosmolar, como estos tres como diagnóstico inicial. Y cuando ya el paciente tiene el diagnóstico y está recibiendo su manejo, también puede tener una complicación aguda que a veces es bastante delicada, que se conoce como hipoglicemia, que es justamente lo contrario a lo que define la diabetes. En la hipoglicemia el azúcar no está alta, sino que por un descontrol en las dosis de los medicamentos que recibe para tratamiento o porque deja de consumir una fuente adecuada de nutrientes, el azúcar se puede bajar y esto puede ser tanto o incluso más delicado de manera aguda que si el azúcar está alto. De todas maneras, esas son las cuatro principales complicaciones agudas. En la gráfica que ustedes pueden apreciar, tenemos el conjunto de complicaciones crónicas de la diabetes. ¿Cuáles son las principales? Tenemos la encefalopatía por compromiso a nivel cerebral, el daño de la capa posterior sensible del ojo llamado retinopatía, que valga decir, continúa de manera significativa siendo una de las principales causas de ceguera en el mundo. Produce también daño a nivel de el riñón, manifestado con lo que se conoce como una nefropatía diabética, que consiste en un daño tan severo de este importante órgano del riñón que es capaz de llevar hasta una falla renal terminal, que son aquellos pacientes que tienen que ver reemplazada la función de su órgano natural por algunos procesos como diálisis o incluso trasplante de órgano. A nivel cardíaco es capaz de favorecer daño de las arterias que nutren el propio corazón y que se llaman las arterias coronarias, y es una de las formas de manifestación de lo que se conoce como enfermedad coronaria, que deriva, después de que estas arterias del corazón se tapan, en un problema cardiovascular muy importante que se conoce como infarto agudo de miocardio o infarto cardíaco.
A nivel de la boca, es capaz de favorecer enfermedad periodontal, con lo cual es posible incluso llevar a la pérdida de piezas dentales, desarrollar trastornos dolorosos como gingivitis o inflamación de las encías, y cuando esta enfermedad periodontal progresa, es capaz de dañar el tejido que sostiene las piezas dentales y llevar a la pérdida de la misma. Es decir, que el paciente queda, como popularmente se dice, mueco. Lo otro es que también es capaz de producir daño a través de una combinación de obstrucción de las arterias de las extremidades, junto con un daño de los nervios que entregan la sensibilidad, manifestaciones de enfermedad conocidas como pie diabético, el cual se manifiesta porque en razón a esa neuropatía que les menciono, el paciente es incapaz de percibir que está en un momento dado siendo sometido a una compresión dolorosa del calzado, o inclusive son personas que son muy susceptibles y cuando les van a hacer un manicure, un pedicure o un manicure, que normalmente alguien se queja, uy, me duele, ellos pueden no percibirlo y esa puede ser puerta de entrada para infecciones de tejidos blandos y terminar incluso en la mezcla entre neuropatía, disminuir sanguíneo de la extremidad, más obstrucción por obstrucción de las arterias, puede terminar incluso con amputaciones de extremidades. Entonces vemos que actúa perjudicando pequeños vasos sanguíneos, grandes vasos sanguíneos, estructuras nerviosas, y dentro de los tipos de alteración nerviosa, ya les hablé de neuropatía periférica, lo que hablaba de la sensibilidad. Les hablé también del sistema nervioso central por la encefalopatía a nivel cerebral, pero existe además una forma de trastorno neurológico que tiene que ver con un sistema que se llama sistema nervioso autónomo o automático y que puede expresarse incluso con manifestaciones de disfunción eréctil a nivel de sistema reproductor masculino. Muy bien. Una vez se hace y se establece el diagnóstico de diabetes, pues el tratamiento incluye una combinación de diferentes fases desde el punto de vista de mejora de los hábitos que aplica para cualquiera de los tipos de diabetes y desde la fase inicial de su diagnóstico, comprende un cambio hacia estilos de vida saludable. Estos estilos de vida saludable obviamente hacen alusión a aumento del ejercicio físico, lo cual es obviamente muy importante porque, como mencionábamos ahora en la palabra metabolismo, respecto a la forma que nuestro organismo emplea los nutrientes, pues básicamente en este caso se trata de un balance entre lo que yo estoy aportando los nutrientes a mi organismo y cómo estoy gastándolos en la producción de energía. Como siempre, si yo tengo un aporte mayor al gasto, eso se parece como a el balance que hace un contador en un libro donde lleve la contabilidad de una empresa. Si el ingreso es mucho, obviamente de alguna manera el organismo tiene que comenzar a acumular. Eso es bueno para una empresa que haya muchos ingresos, pero no para nuestro organismo, que tengamos muchos ingresos de nutrientes, porque la forma en que el organismo los acumula es a través de la formación de tejido graso y es una de las manifestaciones de sobrepeso, obesidad y cambios a nivel del hígado incluso, que presentan una infiltración hepática del hígado o una esteatosis hepática. ¿Cómo más se mejoran los hábitos? Obviamente teniendo hábitos de una alimentación balanceada, saludable, y cuando unos mejores hábitos, un mejor estilo de vida no es suficiente, a veces es necesario instaurar manejo farmacológico, es decir, con medicamentos. ¿Qué tipos de medicamentos? Pues obviamente depende del tipo de diabetes que está padeciendo la persona. Siempre un diabético de tipo 1, es decir, aquel que ha perdido la producción endógena o propia de insulina por su páncreas, va a necesitar obtener esta hormona desde fuera. Es decir, son aquellos pacientes que siempre tendrán que inyectarse por vía subcutánea o que llevan bombas implantadas para poder que el organismo logre un control.
Con los pacientes que desarrollan resistencia a la insulina, o sea, aquellos pacientes con diabetes de tipo 2, a estos pacientes, aparte del manejo de hábitos, se les instaura a veces medicamentos tomados por vía oral, a veces con eso es suficiente, pero ocasionalmente terminan siendo requirientes de insulina, a pesar de que el diagnóstico no cambia y es una diabetes de tipo 2, pero puede ser insulino requiriente. Y existen estrategias coadyuvantes. Aparte de lo que mencionábamos de hábitos, medicamentos, la estrategia coadyuvante que les quiero mencionar yo en esta tarde se llama Ganoderma lucidum. Les voy a hacer un pequeño recuento de qué es el Ganoderma lucidum. El Ganoderma es un hongo muy conocido hace más de 3000 años en la medicina tradicional asiática, en la cual se le ha dado en conocer como el rey de las hierbas, a pesar de que no es una hierba técnicamente hablando, sino un hongo, pero por los beneficios que encontraban quienes la podían utilizar, sobre todo por una muy buena salud y una longevidad destacada, habían solamente una élite que podía disfrutar de él. ¿Por qué era solo para la élite? Por varias razones. La primera, porque en su forma natural era bastante escaso. Y la segunda, pues porque obviamente querían dejar para aquellos que tenían un lugar destacado en esas sociedades, poder disfrutar de ese privilegio. Y las formas en que lo consumían era a través de tomar el hongo, que pueden apreciar en la gráfica, es esa estructura semi-ovalada de color rojizo que está creciendo ahí en ese tronco, tomarlo, la característica y la consistencia en la forma natural es de una alta resistencia porque contiene muchísima celulosa. Entonces lo que podían hacer era rallar o moler el hongo y consumir cantidades muy altas del mismo para poderse beneficiar. Desde hace más de 2 décadas en el mundo, gracias a un biólogo especialista en el área de combinación o hibridización de tejidos llamado Liao Sun-Sen, quien es presidente y fundador de una empresa a la que les voy a hacer mención a continuación. Él comienza a encontrar en el estudio de este hongo que contiene más de 200 fitonutrientes, de los cuales 150 son antioxidantes. Él, del conocimiento de esta maravilla natural, comienza a estudiar la forma de poner a disposición de muchas personas en el mundo los beneficios del hongo, tratando de solucionar las dificultades que someramente les mencioné hace un momento. Que fuera muy escaso, que contuviera mucha celulosa y además que habían muchas variedades del mismo. Dentro de su estudio él encuentra que hay 6 que son las más potentes y de manera muy inteligente lo que él hace es fusionarlas prácticamente en una nueva especie de Ganoderma lucidum y obtener la propiedad intelectual del primer y único extracto soluble tanto en agua, en alcohol como en aceite, y a través de la empresa de GanoExcel ponerlo a disposición de de muchas personas en el mundo. ¿Y cuál es el papel entonces que el Ganoderma tiene específicamente en este tipo de enfermedad metabólica? Lo que ustedes ven en pantalla es una captura de pantalla reciente del principal buscador de información relevante para quienes nos desempeñamos en el área de la salud, en el cual se combinan 2 variables y son Reishi, que es la forma en que se conoce en los motores de búsqueda, así se le conoce al Ganoderma, Reishi y diabetes, y encontramos que solo en ese tópico hay 30 artículos relevantes de impacto en la sociedad científica. Existen igualmente libros dedicados en su totalidad, como este del que ustedes pueden apreciar la portada, que fue recientemente publicado por la Universidad de Beijing en su facultad de farmacología, en el cual son 322 páginas
dedicadas única y exclusivamente a los beneficios del ganoderma en salud, desde el punto de vista farmacológico, cuáles son las aplicaciones clínicas. De hecho, su octavo capítulo, como ven y lo destaco en la diapositiva, está dedicado a los efectos en prevención y tratamiento de ganoderma para los pacientes con diabetes. Ahora, técnicamente, ¿por qué? ¿Por qué el ganoderma es capaz de ofrecer ayuda en estas manifestaciones de complicación de la enfermedad del paciente diabético? Pues, como pueden ver ahí, resulta que de los fitonutrientes que tenemos y que lo contienen, existen algunos que son del tipo polisacárido, hay otros proteoglicanos, triterpenoides, proteínas, ya les digo, son más de 150 constituyentes del ganoderma, y previene el daño inflamatorio de las células del páncreas, siendo capaz de disminuir la progresión de enfermedad en pacientes que no tienen una diabetes tipo 1 aún totalmente instaurada. Pero en aquellos, y es capaz también de aumentar el tiempo de vida útil de tales células. En los pacientes diabéticos tipo 2, disminuye la resistencia que les mencionaba yo de los tejidos periféricos a la insulina, por lo tanto favorece un efecto de disminución de los niveles de glicemia, y ya sabemos cuáles son las secuelas que puede dejar los niveles altos del azúcar. Es capaz de regular la acción del hígado como depósito natural de glucosa. El órgano que les mencionaba yo ahora, que normalmente hace las veces de depósito de glucógeno y glucosa, y la regula para que se comporte de manera óptima en circunstancias en las cuales el organismo obviamente va a necesitar manejar sus estados de glicemia. Y una cosa bien importante, dentro de las enfermedades o complicaciones que les mencionaba yo asociadas a la diabetes crónicamente, está varias de ellas relacionadas con trastornos cardiovasculares que derivan del hecho de que se altera lo que se conoce como el perfil lipídico. Recordarán o alguna vez que hayan hecho controles que les piden perfil lipídico, donde está colesterol total, lipoproteínas de alta, baja densidad de triglicéridos, y habrán escuchado que en general ese perfil lipídico se divide de modo grueso en dos formas. Uno se le conoce como el colesterol, entre comillas, bueno, y colesterol malo. Pues bien, para lo que se conoce como colesterol bueno, que son las lipoproteínas de alta densidad o HDL, solamente existen dos cosas que lo pueden mejorar. Una, asociada a la mejora del estilo de vida, que es el aumento de la actividad física. Y la otra que existe es el consumo de Ganoderma lucidum. Es capaz de aumentar las HDL, el colesterol bueno, y es capaz de disminuir a través de su consumo constante y continuado en el mediano y largo plazo el colesterol total. Es capaz igualmente de mejorar la cicatrización. Como es bien sabido por todos, los pacientes diabéticos cuando sufren algún traumatismo, sea por accidente o cuando hay necesidad de intervenirlos, si su enfermedad no se encuentra bien controlada, tienen una alteración en la cicatrización. Y el ganoderma es capaz, a través del polisacárido de ganoderma, mejorar la cicatrización promoviendo la formación de nuevos vasos. Entonces, como vemos, esta es una mirada somera de algunos de los beneficios únicamente en lo que tiene que ver con los pacientes diabéticos. Pero si recordamos, son 13 capítulos los del libro y son muchos los aspectos de la vida diaria y de la enfermedad y también de la forma en que nuestro organismo se comporta, y que el ganoderma es capaz de ayudar a mantener en buen estado cuando la persona tiene una salud adecuada, pero cuando no, y en razón a esto es que se le conoce como superalimento, porque tiene las características de ser un balanzógeno, es decir, los adaptógenos son aquellas sustancias que son capaces de, una vez se modifica
el estado de equilibrio en cualquiera de nuestros sistemas u órganos es capaz de llevarlo nuevamente a ese estado de equilibrio. Esto hace 6 años para mí era un área totalmente desconocida. Mi formación como médico general y posteriormente como especialista en el área de anestesiología no brindaba absolutamente nada al enfoque de lo que es la medicina tradicional oriental, que tiene una mirada bastante más integral y con un enfoque mucho más preventivo. Pero a partir del conocimiento de la existencia del ganoderma, que ahorita mi esposa les va a contar cómo llegamos a saber de él y que ella inicialmente se enfocó en otro aspecto, no en el área de la salud, a mí me llevó antes de que tomáramos una decisión de comenzarlo a consumir como actualmente lo hacemos y ver el beneficio reflejado en prácticamente todos los componentes de mi familia, y en este momento me da la tranquilidad, luego de estudiarlo a profundidad, de recomendarlo para un consumo continuo y de largo plazo por los muchos beneficios, incluidos, entre otros, pero que no fueron el enfoque de la charla de esta tarde, un aumento, una mejoría en la parte, desde el punto de vista inmunológico, un efecto antiinflamatorio en trastornos articulares, como aquellas artropatías por desgaste o artrosis que se llaman, y mejoras desde el punto de vista cardiovascular también, que brindan definitivamente un perfil que confirma el adjetivo que se le da de superalimento al ganoderma. Quisiera en este momento abrir la posibilidad de aquellas personas que tengan alguna pregunta para que la puedan realizar. Buenas tardes. Doctor Fernando. Muy buenas tardes. Sí, me interesaría saber, en mi familia hay tradición de diabetes. Yo pues he tenido la experiencia directa de ver a personas queridas sufriendo la enfermedad y las consecuencias que trae. Pues no es ningún descubrimiento que la diabetes afecta a todos los órganos importantes del organismo, de alguna medida y en algún momento. Los riñones son generalmente de los primeros órganos en verse afectados. ¿De qué manera el ganoderma o el córdiceps, no sé, o de pronto el exelion, cuál de ellos tiene mayor capacidad o mayor efectividad en la protección de los riñones? Sería como mi pregunta específica. Correcto. Realmente los dos tipos de hongo, tanto el ganoderma como el cordyceps, tienen un perfil en la parte renal que es bastante benéfico. De hecho, cuando se trata de enfermedades origen o primarias a nivel renal, la primera opción probablemente sea el córdiceps, pero asociar el consumo de ambos hongos tiene el beneficio porque ambos aportan una cantidad de antioxidantes que son supremamente favorecedores de un estado que promueve la función renal, que favorece la diuresis, que mantiene vasodilatadas las arterias aferentes a nivel, es decir, aquellas que le llevan sangre al riñón. Entonces, si el problema es renal primario, probablemente el córdiceps es la primera opción, pero en pacientes que tienen deterioro del riñón derivado de hipertensión o de diabetes, asociarlo al consumo de ganoderma es una excelente opción. Aunque este es un superalimento que se supone que no tiene una dosificación especial, porque no son medicamentos, de todas maneras existe alguna cantidad específica que tenga un trabajo más efectivo, digamos, en términos de cápsulas. Realmente, como muy bien lo menciona, es un suplemento dietario
en el cual una de las cosas que a mí me cautiva profundamente de GanoExcel como empresa es que claramente se insiste en que como suplemento dietario lleva a que la empresa no recomienda que de manera autónoma la persona haga cambios en el tratamiento que está ofreciéndole la medicina alopática a su enfermedad. Es decir, no promueve, suspenda la metformina, quítese la insulina, sino suplemente el tratamiento alopático con el uso del Ganoderma y el Cordyceps y permítase a usted y a sus médicos tratantes verse gratamente sorprendidos por lo que comienza a presentarse en los controles en el mediano y largo plazo de, en el caso de esta enfermedad, la forma que comienza a comportarse tanto la glicemia en ayunas, que es la toma ocasional y muestra el valor que tiene en ese momento la glicemia de la persona, pero también cambios en lo que se conoce como la hemoglobina glicosilada. Es aquella que el endocrino o el internista le manda al paciente diabético para conocer qué es lo que ha pasado en los 3 meses previos al momento de la toma de la muestra. Entonces, claramente la opción es comenzar con 1 a 2 cápsulas en las horas de la mañana y 1 a 2 cápsulas en las horas de la tarde y obviamente aumentar el consumo de líquidos que permiten una mejor absorción y igualmente promueven fenómenos de desintoxicación a nivel corporal. Doctor Fernando, buenas tardes. Muy buenas tardes. En su experiencia, ¿como en qué rango de tiempo empiezan o podrían hacerse evidentes los efectos positivos del consumo del Ganoderma? A partir de la tercera semana, casi siempre comienzan a verse efectos desde el punto de vista metabólico. Por eso, una de las recomendaciones es que si la persona se hace control a través de micrométodo en su propia casa, los continúe haciendo de manera regular y que de todas maneras esté muy pendiente de la posibilidad de la presentación de síntomas asociados a la hipoglicemia, es decir, aquellos que indican que los niveles de azúcar han comenzado a descender. Como le digo, casi siempre a partir de la tercera semana comienzan a presentarse modificaciones en la parte de perfil de glicemia y ya en el mediano y largo plazo, es decir, al tercer mes puede modificarse de manera significativa lo que es la hemoglobina glicosilada y el perfil lipídico. Muchas gracias. Con gusto. Yo tengo una pregunta, doctor. Basado en su experiencia con el Ganoderma en pacientes con diabetes tipo 2, usted más o menos cómo lo podría recomendar en el uso, en cápsula. ¿Es recomendable utilizar tanto el Cordyceps combinado con el Ganoderma o es más recomendado solo el Ganoderma? En los pacientes diabéticos tipo 2, el perfil del Ganoderma es, yo diría que óptimo. Óptimo y es una muy buena opción con el inicio de 1 o 2 cápsulas en la mañana y la misma cantidad en las horas de la tarde. Tiene una capacidad de mejorar la sensibilidad de los tejidos periféricos al efecto de la insulina, tanto endógena como exógena, que pienso que es una opción supremamente buena. ¿Cuál es la razón por la cual el Cordyceps en este momento tiene una importancia destacada, preponderante? Es el hecho de que en este momento el mundo ha cambiado, todos lo sabemos, en razón a una pandemia derivada del efecto pulmonar que tiene el coronavirus, el COVID-19. Y como les mencionaba hace un momento, aparte del riñón como órgano importante, el otro sobre el cual actúa el Cordyceps es el pulmón. Entonces, en este momento, yo creo que estamos en un momento súper importante donde la suplementación con estos dos productos
definitivamente estoy convencido, va a hacer la diferencia en aquellas familias que hagan y conviertan este par de suplementos en un producto habitual de su canasta familiar. Muchas gracias, doctor, por su respuesta. Con todo gusto, señora Norma.